Bueno, el aspecto distintivo es el siguiente, porque todos sabemos que en cualquier país del mundo existe la educación particular, ¿no? Eso no es novedad de Chile ni mucho menos. En el país de ustedes existe colegios privados y probablemente podríamos decir que nadie estaría en contra de eso. Los colegios que pertenecen a congregaciones religiosas también existen en todas partes del mundo y son parte de la, bueno, incluso son casi antecesores del mismo Estado educando en muchos casos. Pero la cualidad es la siguiente. Desde esta Constitución de 1980, de la que les he hablado, se permite que estos particulares que quieren emprender, ¿no?, actividades económicas en el mundo de la educación reciban del Estado una contribución por su labor de colaboración en la formación de nuevos ciudadanos. Esto es lo que comúnmente se conoce en el lenguaje de las políticas públicas como voucher, un cheque. En algunos países este cheque se entrega directamente a los padres, ¿verdad?, quienes son los que, bajo el modelo neoliberal, eligen el colegio en el que quieren que su hijo se eduque, ¿no? Es decir, el Estado, en su rol, digamos, ya no de benefactor, sino que de subsidiario, le entrega una bonificación a las familias para que elija la mejor escuela a la cual puede mandar a su hijo o hija. Lo particular entonces de este caso es que el Estado chileno ha remitido el lucro, o sea, el beneficio para esos particulares. Es decir, los liceos y colegios de enseñanza media en Chile, también de enseñanza básica, y estas, en términos organizativos, podrían ser corporaciones, sociedad anónima, lo que sea. Esas sociedades anónimas o corporaciones pueden obtener ganancias con la educación, independiente, insisto, de que reciben desde el Estado esta asignación por cada estudiante que ellos educan. Esto también se traspasó luego al mundo universitario, es decir, también existieron universidades chilenas privadas que comenzaron a lucrar. En el caso del mundo universitario, la ley lo prohibió y no se puede hacer, lo ocurre igual, y por eso las marchas y todo eso. Pero en el caso del sistema escolar básico y medio, la ley chilena lo permite, no lo prohíbe. Es decir, ustedes pueden hacer negocio, si alguno de ustedes se fuera a Chile en unos años más, por ejemplo, el profesor Serri viaja a Chile en octubre. Supongamos que le gusta Chile, invierte toda su fortuna en Chile, construye un colegio y pretende entregarle buena educación a los jóvenes y a los niños de Chile, y podría absolutamente, con acuerdo con la ley, hacerse millonario con este negocio. Este fenómeno, que así descrito, digamos, puede que nos muestre muy bien cuál es el nivel de corrosión que tiene este problema. Lo que generó es lo siguiente, que es que no solo los dueños de este aparataje privado se hicieron, muchos de ellos, de importantes ganancias, no sin fortuna, pero sí de importantes ganancias. El problema era que lo hicieron contra entregando una educación de muy mala calidad. Si esto fuera, si lo miráramos exclusivamente como un simple negocio en cualquier área, lo que hacían era muy simple: entregar un producto muy malo, y obtener un gran beneficio por ese producto malo. Así es. Por lo tanto, no mejoraron la escuela pública, ¿no?,
no asumieron el rol que, por ejemplo, podrían haber asumido en términos de levantar proyectos educativos interesantes, innovadores, que efectivamente asumieran el rol de lo público que el Estado se había negado a asumir. No, por cierto, no lo hicieron. Lo que finalmente hicieron fue ganar tiempo durante mucho tiempo sin ninguna traba. La legislación chilena en este aspecto es muy débil, muy frágil. Podría darle muchísimos ejemplos, pero yo creo que basta solo con un ejemplo. El propietario de una de estas escuelas particulares que son subvencionadas por el Estado, el propietario, que es el dueño, no necesita tener ni siquiera una profesión. Es decir, entre los antecedentes que tiene que presentar para la postulación de inicio de su actividad en el campo de la educación, apenas es el grado de escuela media. De escuela media. En el caso chileno eso sería el 4º año de enseñanza media, es decir, 12 años de escolaridad, nada más. No tiene que ser profesor, ni estar haciendo un posgrado, ni nada más. Basta con que tenga eso, solamente eso, porque es el único requisito que se pide para ser dueño de un colegio. Eso hizo, por cierto, que creciera una gran cantidad de este tipo de empresarios sin ningún prejuicio. Y estos jóvenes a los cuales yo me refiero, lo que han hecho o lo que pasó con ellos fue que crecieron en lugares que, por cierto, perdieron toda esta esencia de la escuela como un espacio público y fueron confinados a desarrollar su educación media en lugares apropiados por privados y lugares empobrecidos, lugares deteriorados, lugares que no crecieron en términos de proyectos formativos, y donde también la oferta curricular, la oferta material en recursos, en calidad de la infraestructura de sus colegios era muy básica, ¿no? Por lo tanto, en resumen, tenemos el siguiente mapa de lo que sería, por ejemplo, la educación secundaria chilena hasta antes de todo este fenómeno de las movilizaciones del 2011. Tenemos, persisten los colegios particulares que se han consolidado, los que son particulares exclusivos, quiero decir, ¿no? Esos que nunca se combinaron con nada y que siempre atendieron a una élite, etc. Se mantienen los colegios que son de orden religioso, insisto, particularmente los católicos, y se masificaron los colegios de propiedad de particulares, pero que tienen esta subvención del Estado. Los colegios municipales comenzaron a tener una fuerte crisis porque, por cierto, el Estado no invierte en los colegios municipales. Los municipios tampoco invierten en los colegios municipales. Y quedaron en el abandono, ¿no? En términos. ¿Qué ocurrió en el año 2001 entonces? Un año que yo comenté que como que hay una transformación un poco del movimiento estudiantil. Bueno, en el año 2001 ocurre una cosa también bastante simbólica. El gobierno de ese momento decide que la tarjeta que usan los estudiantes para movilizarse por la ciudad, su transporte escolar, una tarjeta que durante mucho tiempo era simplemente un cartón de papel. El gobierno decidió, en esta lógica de actualización y tecnologización de todos los planos, que tenía que ser una tarjeta tipo tarjeta Visa, ¿no? Una tarjeta inteligente. Y le entregó la producción de esta tarjeta, por cierto, a privados, ¿no? Y la distribución de esa tarjeta también a privados. Ese hecho generó el primer movimiento masivo, importante, del periodo de post-dictadura en Chile de estudiantes secundarios, porque los estudiantes secundarios lo que hicieron fue rechazar ese procedimiento.
no aceptaron. Ese fue el año 2001 el primer detonante de que los jóvenes de 13 años, 14 años, 15 años, 17 años no eran los mismos de hace unos años atrás y que estaban muy pendientes y muy hartos, muy aburridos de que este tipo de fenómenos siguiera pasando. Ese fue el primer momento relevante del año 2001 y estas protestas por el pase escolar abrieron, como les comentaba hace un rato, volvieron a reorganizar al estudiante de educación secundaria y abrieron la posibilidad de que con esa generación, al parecer, iban a pasar cosas distintas a las que venían ocurriendo en Chile durante los años. Eso fue el 2001. Y luego, 5 años más tarde, el año 2006, estaba recién asumiendo el mando, la presidencia de la República, la primera mujer que gobernaba en Chile, Michelle Bachelet. Y habían pasado 5 años del gobierno de Ricardo Lagos, que fue un presidente muy particular en Chile porque tenía un gran liderazgo, probablemente comparable con es un político comparable con Fernando Cardoso, pertenece a la misma generación, ese tipo de político. Y bueno, él terminó el gobierno con un gran apoyo ciudadano. Y nadie sabía muy bien qué iba a ocurrir con todo esto de un fenómeno masivo que había sido también Michelle Bachelet con un ascenso muy rápido, etc. Por lo tanto, recién asumido el poder, no habían pasado, creo yo, en Chile el poder se asume en marzo, la investidura del presidente. Yo creo que a fines de abril, es decir, terminado recién el segundo mes en que la presidenta estaba en el cargo, comenzaron a aparecer las primeras manifestaciones de que venía un movimiento importante de secundarios nuevamente. Bueno, este movimiento del año 2006 se conoce, digamos, ya en esta especie de lenguaje un poco referido a los movimientos estudiantiles chilenos como la revolución pingüina. En Chile al estudiante secundario se le da el nombre de pingüino, usan camisa blanca, a veces en algunos casos corbata y un traje, una chaqueta como negra, ¿sí? Oscura. Ese aspecto de pingüino. Y esa revolución pingüina, bueno, fue muy importante. Probablemente, creo yo, más importante que la de 2011. Más importante. Entre otras cosas, más importante porque, aunque les parezca increíble, el año 2006, esos jóvenes, insisto, mayoritariamente secundarios, esos jóvenes lograron cambiar lo que hasta ese momento nadie había querido cambiar o logrado cambiar. Yo les mencioné que en 1980 la dictadura militar nos heredó a todos los que habitamos en Chile hasta ahora una constitución política. Bueno, otro de los grandes regalos de la dictadura militar a las nuevas generaciones fue una ley orgánica de educación. Esa ley orgánica de educación se escribió y se promulgó un día antes de que Pinochet dejara el poder. Es decir, el primer presidente democrático en Chile asumió el poder el día 11 de marzo de 1990. El día 10 de marzo de 1990, Pinochet promulgó esa ley que se denominó Ley Orgánica Constitucional de Educación.